En el mundo moderno, casi todo lo que usamos a diario está hecho por grandes máquinas dentro de fábricas. Desde el acero que se utiliza en los edificios altos hasta la carrocería de los autos, incluso las partes de los aviones, todo eso pasa primero por enormes máquinas antes de hacerse realidad. De hecho, hay máquinas que pueden moldear acero sólido usando miles de toneladas de presión. También hay hornos gigantes que se usan para endurecer la estructura de los aviones. Y hay grúas enormes que levantan partes de barcos que pesan más que miles de autos. Pero la pregunta es, ¿cómo se ven estas máquinas y cómo funcionan? En este video les mostraremos cómo funcionan algunas de las máquinas de fábrica más grandes y poderosas que ayudan a construir el mundo moderno. Así que vamos a empezar, pero antes de que lo hagamos. Antes de comenzar la discusión, solo quiero pedirles un like y que se suscriban a nuestro canal. Esto es de gran ayuda para nosotros los creadores de contenido. Así que vamos a empezar. El primero en nuestra lista es el triturador industrial de autos. A primera vista parece imposible lo que hace esta máquina. Un auto completo se introduce en la máquina. A veces el cuerpo del vehículo está totalmente intacto, pero cuando sale casi no puede reconocer qué era. El auto que antes veías se convierte en pequeños pedazos de metal como si fueran confeti. Así de potentes son las máquinas dentro de las grandes instalaciones de reciclaje. Según los reportes sobre la industria del reciclaje de metales en Europa, las grandes trituradoras industriales se usan para separar rápidamente el acero, aluminio, cobre y otros materiales de los autos viejos. Gracias a esto, los metales se reciclan más rápido y se pueden reutilizar en la fabricación de nuevos productos. Pero antes de que se inventara este tipo de máquina, el proceso era muy difícil. Antes, los vehículos se desmantelaban a mano. Incluso se usaban sopletes de corte, martillos y diferentes herramientas para separar cada parte. Solo un vehículo podía consumir todo un día de trabajo. Ahora, una trituradora industrial puede hacer esto en solo unos segundos. Dentro de la máquina hay enormes piezas de acero que giran a gran velocidad. Es como una licuadora gigante hecha de acero. Cuando el auto entra, es golpeado de inmediato por potentes trituradoras hasta que queda hecho pedazos. Después de eso, el proceso no termina ahí. Los metales triturados pasan por diferentes sistemas que separan el acero, el aluminio, el cobre y otros materiales. Hay imanes que atraen el acero. Hay otras máquinas que separan materiales más ligeros como el plástico y el hule. En pocas palabras, casi nada se desperdicia. Uno de los trituradores industriales más conocidos de Europa se encuentra en Newport, Gales. La máquina ahí es enorme, es muy potente y consume muchísima electricidad. Según los informes sobre su operación, el motor de esta máquina alcanza miles de caballos de fuerza. Así de grande es la energía que se necesita para triturar toneladas y toneladas de acero cada día. Y debido a la increíble velocidad del proceso, las grandes instalaciones de reciclaje pueden procesar enormes cantidades de chatarra cada mes. Algo que antes era casi imposible si solo lo hacían personas. Pero lo más importante aquí es que no se trata solo de triturar autos. Esto también es fundamental para el medio ambiente, porque cuando se recicla el acero de los autos viejos, se necesita menos minería para producir metal nuevo. También se utiliza menos energía en comparación con la producción de acero a partir de materias primas. Eso significa que, aunque la máquina parezca una simple trituradora, es de gran ayuda para la industria moderna y para el reciclaje de la basura del mundo. Y mientras continúe aumentando el número de vehículos en todo el planeta, máquinas gigantes como esta serán aún más importantes. Porque en solo unos segundos pueden darle un nuevo comienzo a un auto viejo. El siguiente en nuestra lista es la gigantesca prensa hidráulica de forja. Se encuentra en la provincia de Sichuan, en China. Según los informes sobre la industria pesada del país, esta es una de las prensas de forja más grandes del mundo. Es tan grande que casi tiene la altura de un edificio de 10 pisos, pero su fuerza es aún más impresionante que su tamaño. Esta máquina puede ejercer una fuerza de decenas de miles de toneladas en una sola parte de un metal. Para que entiendas cuán fuerte es, imagina que hay un peso enorme aplastando el acero hasta que cambie de forma. Y lo más sorprendente es que no rompe el metal. Primero, ablandan el titanio, el acero de alta calidad o la aleación de níquel usando un calor extremo. Cuando el metal ya está muy caliente, entonces lo colocan bajo la prensa gigante. Cuando baja el sistema hidráulico, el metal se va comprimiendo poco a poco hasta que toma la forma del molde. Es como si estuvieras apretando plastilina con la mano. Este proceso se utiliza para fabricar partes muy importantes del avión. Esto incluye el tren de aterrizaje,
el armazón estructural y otras piezas que deben ser extremadamente resistentes mientras están en el aire. Esto es importante porque un avión experimenta repetidamente una presión muy fuerte. Cada vez que la aeronave aterriza, el tren de aterrizaje recibe un impacto muy fuerte. Durante muchos años de servicio, esto sucede repetidamente, por eso el acero no puede ser débil. Según los estudios de ingeniería sobre metales forjados, las piezas forjadas son más resistentes en comparación con el metal fundido ordinario, porque mientras se comprime el metal, su estructura interna se vuelve más compacta y ordenada. En una explicación sencilla, hay menos huecos y debilidades en el acero, hay menos posibilidad de que se quiebre mientras se usa, y en la industria de la aviación, eso es muy importante. Porque si falla una parte crítica mientras el avión está volando, eso puede causar un gran accidente. Por eso, los países que tienen este tipo de prensa de forja gigante son considerados como poseedores de una capacidad de manufactura avanzada. No todos los países pueden fabricar esto. Según los informes sobre la manufactura aeroespacial, solo unos pocos tienen una prensa de forja de gran potencia para fabricar componentes grandes de aeronaves. Entre ellos están China, Estados Unidos, Rusia y Francia. Y a medida que la industria de la aviación de China crece, esta máquina también se ha vuelto importante para fabricar sus propios aviones de pasajeros, como el C-919 TAM. Pero para que funcione esta prensa gigante no basta con una máquina ordinaria. Hay un sistema hidráulico enorme dentro de ella. Hay muchísimas bombas de aceite que empujan el aceite hidráulico a través de tubos largos para generar una presión enorme. Esto es lo que proporciona la fuerza capaz de cambiar la forma del titanio sólido. Y como el proceso es tan potente, hay piezas que se pueden fabricar de una sola vez, mientras que antes esto tenía que calentarse y golpear repetidamente usando máquinas más pequeñas. De hecho, esto no es solo una simple máquina de fábrica. Para China, esto es parte de un plan más grande para volverse más independiente en la fabricación de componentes aeroespaciales críticos, porque en las últimas décadas muchos componentes aeronáuticos de alta gama todavía tenían que obtenerse de otros países. Ahora ya son más capaces de fabricar sus propios componentes forjados grandes dentro del país. Y detrás de cada avión moderno hay máquinas gigantes como esta que casi no son vistas por la gente común. Monstruos de acero que silenciosamente fabrican las piezas que sostienen a millones de pasajeros en el aire cada día. Ahora vamos a ver una máquina gigante de papel en China. Según los informes sobre la industria moderna del papel, esta máquina tiene más de 400 metros de largo, es incluso más larga que el Titanic y también más larga que la mayoría de los cruceros actuales. En pocas palabras, es como si estuvieras viendo toda una fábrica moviéndose como una sola máquina. Y su trabajo parece simple a primera vista: convertir la madera en papel, pero el proceso dentro de ella es increíblemente rápido y preciso. Todo comienza con la pulpa de madera. Esto es como una mezcla suave y húmeda de fibras de celulosa y agua que proviene de la madera. Se ve como lodo. Después, la mezcla se esparce sobre una malla que se mueve rápidamente. Mientras se mueve, el agua se va eliminando poco a poco. Y es entonces cuando las fibras empiezan a unirse para formar una hoja delgada. Pero en ese punto, todavía está demasiado mojada. Por eso pasa por unos rodillos grandes que exprimen el papel para quitarle más agua. Después de eso, entra en una parte muy larga de la máquina que está llena de cilindros calientes. Aquí el papel se seca usando calor y vapor. Mientras la hoja de papel avanza dentro de la máquina, el proceso continúa, sin parar, sin interrupciones. Después de secarse, hay otra parte de la máquina que alisa la superficie del papel. Esto lo hace más suave para que la impresión de libros, cuadernos, revistas o periódicos sea más clara. También hay rodillos que lo presionan para que el grosor de todo el papel sea uniforme. Y al final de la máquina gigante es donde el papel terminado se enrolla en rollos enormes. Y cada rollo es muy pesado. Hay algunos que pesan casi tanto como varios autos juntos. Lo más sorprendente es que todo el proceso es rapidísimo. Según los reportes sobre la producción industrial de papel, las máquinas modernas pueden producir una hoja continua de papel mientras funcionan a una velocidad increíble cada minuto. Eso significa que desde la pulpa de madera húmeda hasta convertirse en papel terminado, esto se puede hacer en muy poco tiempo mientras la máquina sigue funcionando sin parar. Y como funciona las 24 horas del día, también tiene una producción diaria muy grande. Una sola máquina gigante puede producir millones de hojas de papel. Pero hay un gran problema cuando se detiene. No se puede simplemente apagar y encender de nuevo como un ventilador eléctrico. Cuando se detiene la máquina gigante de papel,
es muy difícil volver a ponerla en marcha, porque hay que volver a meter el papel delgado y mojado en los rodillos y secadores larguísimos sin que se rompa. Y mientras más rápido corre la máquina, más difícil es controlar el proceso. Por eso, según los ingenieros de la industria papelera, hay máquinas de papel que funcionan durante varios meses casi sin apagarse, porque además de que es caro detenerlas, también se desperdician muchos materiales si se comete un error en el proceso de reinicio. Y para que la operación se mantenga en buen estado, hay trabajadores y técnicos que casi todo el día monitorean la temperatura, la presión, la humedad y la velocidad de cada parte de la máquina. Porque si hay un pequeño problema en este sistema de 400 metros, toda la línea de producción puede verse afectada. Al final, es sorprendente pensar que una simple hoja de papel bond que usamos todos los días pasa por una máquina gigante que es más larga que muchos barcos en el mundo. Un sistema industrial enorme que casi pasa desapercibido para la gente común, pero que todos los días produce el papel que usan miles de millones de personas en todo el planeta. Ahora hablemos del tren de laminación de acero en caliente. Dentro de la fábrica gigante de acero hay enormes bloques de acero que pesan casi tanto como varios autos juntos. A esto se le llama planchón de acero. Es grueso, pesado y casi no puede ser movido por una máquina común. Pero antes de meterlo al laminador, primero hay que calentarlo a una temperatura extremadamente alta. Según los informes sobre la fabricación de acero, el metal se calienta hasta superar los 1000 grados Celsius. Con ese calor, el acero se vuelve de color naranja a rojo. Parece que está ardiendo, y aunque estés lejos, puedes sentir de inmediato el calor extremo que emite. Después de calentarla, la enorme losa entra lentamente al laminador. Aquí es donde comienza la parte más difícil. Hay unos rodillos enormes que presionan el acero desde arriba y abajo. Mientras la losa pasa, se va haciendo más delgada. Es como un rodillo para masa, pero en lugar de pan, está prensando toneladas y toneladas de acero. Con cada pasada, el acero se vuelve más delgado y también se mueve más rápido. De una gruesa losa de acero se convierte en una tira delgada de acero que se utiliza para fabricar diferentes productos en todo el mundo. Y mientras el acero corre dentro de la máquina, el proceso es rapidísimo. Al principio, entra lentamente, pero cuando llega al final del tren de laminación, ya se mueve rapidísimo mientras sigue estando rojo por el calor. Después de esto, el acero pasa a la sección de enfriamiento. Aquí se le rocía agua para que la temperatura baje de manera controlada. Esto es importante porque si el enfriamiento es incorrecto, el acero puede debilitarse o deformarse. Por eso todo el proceso está muy controlado. Temperatura, presión, velocidad, todo es monitoreado por los ingenieros y operadores. Después de enfriarse, la barra larga de acero se enrolla para convertirse en una enorme bobina de acero, y una sola bobina puede llegar a pesar decenas de toneladas. Después, si estiras el acero que está dentro de ella, puede llegar a medir más de 1 milla de largo. Así de grande es la producción de las acerías modernas. Según los reportes sobre la industria global del acero, las grandes trenes de laminación de banda en caliente pueden producir millones de toneladas de acero cada año. Y casi todas las industrias lo utilizan. La carrocería de los autos, las lavadoras, los refrigeradores, los contenedores de envío, el acero en los edificios y los puentes. Todo eso posiblemente comenzó en una laminadora, pero debido al calor extremo y al trabajo tan pesado de la máquina, algunas de sus partes también se dañan rápidamente. Los rodillos que presionan el acero se reemplazan regularmente. Debido a la presión y el calor extremos, se desgastan poco a poco mientras se usan todos los días. Y piensa en esto, todos los días toneladas y toneladas de acero pasan por estas máquinas casi sin parar. Es como una fábrica gigante de metal que nunca duerme. Por lo grande que es la operación, algunos trenes de laminación de banda en caliente llegan a medir casi media milla de largo desde el principio hasta el final. Y aunque es un lugar muy ruidoso, muy caliente y sumamente peligroso, este es uno de los procesos más importantes en el mundo moderno. Porque sin los molinos de laminación casi no habría industria capaz de producir los millones y millones de toneladas de acero que se necesitan para los autos, electrodomésticos, barcos y rascacielos que usamos hoy en día. Y ahora hablemos del horno rotatorio de cemento. A simple vista parece solo un tubo de acero muy largo, pero en realidad es una de las máquinas más importantes de toda la industria de la construcción. Según los informes sobre la fabricación de cemento, los grandes hornos rotatorios pueden llegar a medir más de 200 metros de largo. Es incluso más largo que muchos barcos. Y aunque es enorme, gira lentamente todo el día y toda la noche casi sin detenerse. Dentro de este tubo gigante se produce el clinker,
Este es el material principal que se convierte en cemento después de ser triturado y mezclado con otros materiales. Y el cemento es uno de los materiales más importantes en el mundo moderno, porque sin cemento casi no habría edificios, puentes, carreteras o grandes estructuras que pudieran mantenerse firmes. El proceso comienza mezclando piedra caliza, arcilla, arena y otros minerales. Después, estos se introducen en la parte superior del horno rotatorio. Como el tubo gigante está ligeramente inclinado y sigue girando, los materiales van bajando poco a poco hacia la parte más caliente de la máquina. Mientras viajan por dentro, se calientan aún más. Y a medida que se acercan al final, la temperatura alcanza más de 1400 grados Celsius. Es tan caliente que puede cambiar la estructura química de los materiales en su interior. Aquí es donde se forma el clinker que se usa para hacer cemento. Es como si tuvieras un horno gigante que no cocina pan, sino materiales para los edificios y carreteras de todo el mundo. Pero debido a que hace tanto calor dentro del horno, hay una protección especial y resistente. Hay unos ladrillos gruesos y resistentes al calor en el interior para que el calor no incida directamente sobre el cuerpo de acero del tubo gigante. Estos ladrillos son muy importantes. Cuando alguna parte se rompe o se cae, el calor intenso puede llegar al acero del horno, y si eso sucede, toda la máquina puede dañarse. Por eso, en las grandes plantas de cemento, siempre están monitoreando la temperatura del horno usando sistemas infrarrojos. Y otros sensores, porque si ocurre un gran problema aquí, la reparación es muy costosa y toda la línea de producción puede detenerse. Y no se apaga sino más el horno gigante. Según los ingenieros de la industria del cemento, hay hornos rotatorios que funcionan durante varios años antes de ser sometidos a una parada mayor y mantenimiento, porque es muy complicado y caro cuando se detiene, pero vale la pena por su producción. Un gran horno rotatorio puede producir miles de toneladas de clinker cada día, suficiente para fabricar cemento para grandes proyectos de construcción, puentes o largas autopistas. Y según Global Industry Reports, el mundo produce miles de millones de toneladas de cemento cada año. Eso significa que casi todas las ciudades, carreteras e infraestructuras modernas del planeta están conectadas a esta gigantesca máquina rotatoria. Esta máquina gira silenciosamente todos los días. No tiene luces llamativas. No tiene un aspecto dramático. Pero esta es una de las máquinas que literalmente ayudan a construir la civilización moderna. Porque en cada edificio y cada puente impresionante que vemos hoy, hay una gran posibilidad de que su cemento haya comenzado dentro de un horno rotatorio muy caliente y muy largo. Ahora echemos un vistazo a la prensa de estampado automotriz. A primera vista parece un edificio de acero gigante dentro de la planta. Es enorme y muy pesada. Según los informes sobre la industria de fabricación de automóviles, la prensa de estampado moderna puede ser tan alta como un edificio de varios pisos y pesar miles de toneladas. Pero lo más impresionante es lo que hace. En menos de un segundo puede transformar una lámina de acero plana en una parte del automóvil. Por ejemplo, el cofre, la puerta, el techo o el panel lateral del vehículo. Así es como funciona el proceso. Primero se introduce la gran lámina de acero plana en la máquina. Después, la prensa gigante cae con una fuerza enorme. Arriba y abajo de esto hay un molde especial llamado troquel. Es como un molde gigante. Cuando el troquel superior y el inferior se juntan, se forma la pieza. El acero se presiona y toma la forma del molde. Ahí es donde se forman las curvas y la forma del panel de la carrocería del auto. Y el proceso no consiste en un solo prensado. En las fábricas modernas, el acero pasa por diferentes estaciones dentro de la línea de prensado. En la primera estación se hace la forma básica. En la siguiente se agregan los detalles: agujeros, bordes, partes para la soldadura. Y mientras el panel se mueve de una estación a otra, normalmente son robots los que lo manipulan. Todo el sistema casi no se detiene y es rapidísimo. Según los reportes sobre la producción automotriz, hay líneas de estampado que pueden fabricar un nuevo panel de carrocería cada pocos segundos. Otras plantas también operan las 24 horas para poder seguir el ritmo de la alta demanda de vehículos en todo el mundo. Pero para que la prensa gigante funcione correctamente, cada parte debe ser sumamente precisa, porque incluso un pequeño error en el molde se notará de inmediato en el metal. Si hay una pequeña ondulación, hundimiento o deformidad en el panel, es posible que lo rechacen de inmediato en la inspección de calidad. Por eso también es muy caro fabricar los troqueles que se usan en la prensa de estampado. Según los informes de la industria automotriz, un solo juego de moldes para un panel de carrocería puede costar millones de dólares, porque cada detalle tiene que ser sumamente preciso. Y cuando se fabrica un modelo nuevo de automóvil,
Se necesita una inversión enorme para hacer el juego completo de troqueles de todo el coche, pero vale la pena para las grandes compañías automotrices, porque usando la prensa de estampado, pueden fabricar miles de paneles de carrocería idénticos que tienen exactamente la misma forma. Esta es la razón por la que los autos que salen de la fábrica son casi idénticos. Y de hecho, casi todos los autos que vemos en la calle hoy en día han pasado por este proceso. Antes de convertirse en un auto, hay un momento en que una máquina gigante aplasta y moldea una simple lámina de acero plana hasta que toma la forma familiar de un auto moderno. Ahora, aquí está la máquina de colada continua. En una explicación sencilla, el trabajo de esta máquina es convertir el metal fundido en acero sólido de manera continua y casi sin detenerse, y el aspecto de este proceso parece un río de fuego dentro de la fábrica. Todo comienza con el acero fundido o el hierro derretido. Según los informes sobre la fabricación de acero, el acero líquido alcanza más de 1600 grados Celsius. Está tan caliente que la luz del acero es casi blanca, y debido al calor extremo, el aire a su alrededor parece temblar y volverse borroso. Después de fundirse, el acero líquido se vierte en un gran recipiente donde el flujo está controlado. Desde ahí, pasa directamente a un molde especial hecho de cobre enfriado por agua. Aquí es donde el metal líquido comienza a transformarse. Mientras el acero fundido entra en contacto con el molde frío, la parte exterior comienza a endurecerse poco a poco. Pero en el interior sigue estando líquido. Es como una cáscara dura, pero con acero fundido todavía en el centro. Después de esto, unos rodillos gigantes jalan el acero hacia abajo mientras sigue enfriándose con agua. Mientras el acero baja dentro de la máquina, se va endureciendo más hasta volverse completamente sólido. Y al final del proceso saldrá el acero largo que puede convertirse en losas de acero, palanquillas u otros materiales para los molinos de laminación y fábricas de forja. Después se corta a la longitud adecuada usando sopletes de corte muy potentes. Y mientras se endurece, la máquina corta y salen muchísimas chispas y fuego por toda la planta. Es como fuegos artificiales gigantes dentro de la fábrica de acero. Pero la parte más importante aquí es la palabra continua, porque antes no se hacía el acero de esta manera. Antes de que se hiciera popular la colada continua en los años 70 y 80, el acero fundido se vertía manualmente en moldes separados. Había que esperar a que se enfriara. Después había que calentarlo de nuevo para volver a procesarlo. Era un proceso lento, costoso y se desperdiciaba mucho material. Pero cuando llegaron las máquinas de colada continua que revolucionaron toda la industria del acero, en lugar de un proceso repetitivo, la producción de acero se volvió continua desde el metal líquido hasta el acero sólido, más rápido, más eficiente en energía y con menos desperdicio de acero. Por eso, según los informes de la industria global del acero, casi todas las plantas modernas de acero hoy en día ya utilizan la tecnología de colada continua. Y de hecho, casi todo el acero que vemos en el mundo moderno probablemente pasó primero por este proceso, desde el acero de los rascacielos hasta el acero de los automóviles, e incluso en los electrodomésticos dentro de la casa. Todo comenzó con un río muy caliente de metal fundido que poco a poco se convirtió en acero sólido dentro de una enorme máquina de colada continua. Número 3. Máquinas CNC de 5 ejes para la industria aeroespacial. Hay partes del avión que son sumamente importantes. Por eso no se pueden unir simplemente usando soldadura o pernos. En su lugar, se tallan a partir de un bloque sólido de titanio o aluminio. Aquí es donde se utiliza la máquina CNC de 5 ejes. Es una máquina gigante controlada por computadora que puede cortar metal desde casi cualquier ángulo. Mientras la herramienta de corte se mueve, va removiendo poco a poco el exceso de metal hasta darle la forma final a la pieza de la aeronave. Y a veces casi el 90% del metal original se elimina antes de terminar. Esto se utiliza para los soportes del motor, las piezas del tren de aterrizaje y otros componentes críticos de la aeronave. Esta máquina es sumamente precisa. El margen de error permitido es muy pequeño porque la vida de los pasajeros depende de esto. Cuando se corta titanio, se genera muchísimo calor. Por eso el refrigerante sigue fluyendo para que las herramientas de corte no se dañen. Antes de que la máquina empiece a moverse, los ingenieros primero hacen todo el plan digital usando un software especial. Hay piezas que incluso tardan varios días en terminarse, porque su forma es sumamente complicada. Al final, el simple bloque de metal se convierte en una parte muy resistente del avión que puede soportar una presión extrema mientras vuela. Número 2. Autoclaves de compuestos. El cuerpo de los aviones modernos no está hecho completamente de metal. Otras partes están hechas de compuestos de fibra de carbono. Es más ligero que el aluminio, pero muy resistente.
Pero antes de que este material se vuelva fuerte, primero debe colocarse en un autoclave gigante. El autoclave es como un horno enorme dentro de la fábrica de aviones. Aquí, la fibra de carbono se calienta y se somete a presión para que se endurezca correctamente. Es muy importante la temperatura y la presión correctas. Si el proceso es incorrecto, la parte del avión puede debilitarse o deformarse. Por eso, todo el proceso de curado está cuidadosamente controlado. Los autoclaves que se usan en la industria aeroespacial son enormes. Hay algunos que son casi del tamaño de un edificio para que quepan las grandes partes del avión. En palabras simples, esto es como una olla de presión gigante de la industria de la aviación. Y aquí se fabrican algunas de las partes más importantes de las aeronaves modernas. Número 1. Grúas pórtico de astillero. En los astilleros más grandes del mundo, hay grúas tan enormes que parecen edificios en movimiento. Estas son las grúas pórtico gigantes. Se utilizan para levantar partes enormes de los barcos que pesan cientos o a veces miles de toneladas. Antes, los barcos se construían colocando una a una las piezas de acero, pero ahora, primero se fabrican grandes secciones del barco antes de unirlas. Es como bloques gigantes de Lego, y la grúa pórtico es la que levanta estas secciones gigantes para colocarlas en la posición correcta. Aunque levanta cosas muy pesadas, sus movimientos deben ser muy precisos, porque si se coloca mal, las partes del barco podrían no encajar correctamente. Según los informes sobre la industria de construcción naval, hay grúas pórtico en Corea del Sur y China que pueden levantar más de 10.000 toneladas. Esta es una de las máquinas móviles más grandes que ha creado el ser humano. Y estas enormes máquinas son las que ayudan a construir los grandes barcos que se utilizan para transportar carga y productos en todo el mundo.